Era una noche de viernes, el tipo de noche en Los Ángeles donde la ciudad, con sus luces brillantes y calles transitadas, parecía estar siempre en movimiento. Clint Eastwood, un ícono del cine mundial, conocido por su postura imperturbable y su mirada penetrante, entró discretamente en su propio restaurante. Estaba vestido de manera sencilla, con una camisa negra y jeans, como cualquier otro cliente común. Quien lo mirara esa noche, tal vez lo confundiera con un hombre ordinario, sin percatarse de la leyenda que estaba frente a ellos. En ese momento, Clint no estaba allí para ser la estrella de Hollywood que todos conocían. Solo quería una comida tranquila en su propio espacio, un lugar que había creado con mucho más que dinero, sino con historia, humildad y un toque personal. Rachel, la joven camarera recién contratada del restaurante, tenía la mente ocupada. Era su primera noche en el trabajo, y como todos los novatos quería impresionar. Sabía que el lugar solía recibir clientes influyentes y de alto perfil, por lo que estaba concentrada en causar una buena impresión. Cuando Clint entró, ella lo miró rápidamente, evaluándolo como hacía con todos los clientes, pero sin pensarlo mucho, decidió tratarlo de forma distante, como si fuera solo un hombre más en una de las tantas noches que pasaban en el restaurante. Sin saber quién era realmente, lo trató con algo de desdén, creyendo que no merecía la atención que le estaba dando a otros clientes más importantes. Clint, con su calma habitual, no se incomodó. No era alguien que se agitaba fácilmente, ni siquiera en situaciones incómodas. A diferencia de otros clientes que quizás se sentirían ofendidos, él parecía ajeno al trato indiferente que Rachel le daba. Se acomodó en su mesa, observando el movimiento del restaurante con discreción, como si estuviera absorbiendo cada detalle del ambiente que él mismo había ayudado a crear. Cuando Rachel se acercó para anotar el pedido, él la miró directamente a los ojos, sus ojos azules como el cielo despejado de California, pero con una mirada que llevaba la experiencia de décadas. «Me gustaría un plato sencillo de espaguetis, por favor», dijo con una voz suave pero firme, sin prisa. Rachel, más preocupada por hacer un buen servicio que por ser atenta, hizo un leve gesto con la cabeza y salió rápidamente, sin siquiera sonreír. Estaba más preocupada por la posibilidad de que entrara un cliente más importante, y no quería perder la oportunidad de ser notada por ellos. Pero a medida que pasaban los minutos y Clint comía lentamente, Rachel comenzó a notar algo extraño. Él no se estaba preocupando por la atención que ella no le daba, a diferencia de otros clientes que siempre exigían más. Él parecía cómodo, sereno, como alguien que ya había visto el mundo entero y no necesitaba nada más que una comida simple para sentirse en paz. Algo en él la hacía cuestionar la forma en que trataba a las personas, una sensación que no podía ignorar. A medida que la noche avanzaba, Clint seguía su comida tranquilamente, mientras Rachel atendía a otros clientes, aún enfocada en su rendimiento y en las apariencias. Pero algo estaba cambiando dentro de ella, algo sutil que no podía identificar. El ambiente estaba lleno, pero una sensación de incomodidad comenzó a flotar en el aire. Rachel comenzó a notar pequeños detalles sobre Clint que antes habían pasado desapercibidos. La forma en que se sentaba, la manera en que miraba a los demás, como un hombre que sabía el valor de cada momento y no necesitaba validación externa. No sabía por qué, pero sentía que había algo más en esa presencia. No sabía que estaba frente a una leyenda, pero sentía que esa figura era algo más que simplemente un cliente común. La tensión en el aire se volvió palpable cuando al final de la comida, Clint pidió la cuenta. Rachel fue a la mesa para entregársela, con una leve sonrisa forzada, queriendo dar la impresión de que estaba al control. Cuando puso la cuenta sobre la mesa, Clint la miró con una mirada profunda y serena, casi como si pudiera ver a través de ella. No dijo una palabra, pero Rachel sintió cómo la energía de la situación cambiaba. Había algo allí que la hacía sentirse pequeña, como si la actitud arrogante y distante que ella había adoptado no fuera suficiente para esconder la verdad. Estaba frente a alguien que no necesitaba demostrarse nada a nadie, y de alguna manera eso la hacía sentirse incómoda con su propia postura. Clint entonces se levantó lentamente, sin prisa, y miró a Rachel con una ligereza que parecía desarmar cualquier tensión en el aire. «¿Sabes?»,
comenzó, su voz tranquila pero cargada con una sabiduría que solo la experiencia podría proporcionar. Lo que hace que un restaurante sea realmente bueno no son solo los platos o la decoración. Lo que importa es el respeto por quienes sirves, por quienes te rodean. La clase no viene del estatus que crees tener o de la forma en que te presentas ante los demás. Viene de cómo tratas a las personas cuando nadie te está mirando. Rachel, atónita y sin saber qué responder, lo miró tratando de entender si hablaba de ella, de esa noche, o de algo más profundo que aún no lograba captar. Clint sonrió suavemente, como si pudiera ver el impacto de sus palabras en el rostro de Rachel. Sabía que esa conversación no sería una solución mágica para todos los problemas de la joven, pero también sabía que, en momentos como ese, una simple lección podría valer más que cualquier premio o reconocimiento. Se giró listo para irse, pero antes de salir se acercó a la caja, donde Miguel, uno de los camareros del restaurante, estaba con una sonrisa sincera y una mirada atenta. «Tú», dijo Clint, con un gesto de aprobación, «tú entendiste lo que quise decir. Sigue así, con ese respeto verdadero. El mundo necesita más de eso». Miguel, sorprendido y humilde, sonrió sin saber muy bien qué decir. No necesitaba palabras para saber que había hecho algo bien. Clint entonces se despidió de todos con un simple gesto y salió, dejando atrás un restaurante donde la atmósfera parecía haber cambiado de alguna manera. Rachel se quedó parada por un momento, absorbiendo sus palabras, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Algo dentro de ella se había transformado, pero no sabía cómo expresar esa sensación. Sintió vergüenza de sí misma, de su prisa por juzgar a las personas por su apariencia, de haber subestimado a alguien que, en realidad, tenía tanto que enseñar. Por primera vez en mucho tiempo, Rachel comenzó a cuestionar sus propios valores. La búsqueda incesante de aprobación y éxito social ahora le parecía vacía frente a la quietud y el respeto silencioso que Clint transmitía. Y en ese momento, hizo una promesa silenciosa a sí misma. Aprendería a ver a las personas con más empatía, sin apresurarse a juzgar, sin mirar solo lo que era visible. Miguel, por su parte, sabía que acababa de vivir un momento trascendental, algo que lo llevaría a reflexionar sobre su propio camino. Siempre había sabido que la vida no se trataba de grandes gestos ni de aparecer para los demás. Pero ver a Clint, uno de los nombres más grandes del cine, actuar con tanta sencillez y respeto, sin buscar reconocimiento, fue una validación de sus propios valores. Miguel sentía que en ese momento estaba en el camino correcto, sin decir nada, sin esperar nada a cambio. Simplemente hacía su trabajo de la mejor manera posible, porque eso era lo que creía que debía hacer. Para él, ese pequeño gesto de reconocimiento por parte de Clint fue más valioso que cualquier elogio o premio. Sabía que al final, eso era lo que importaba, mantener la integridad, la humildad y el respeto en todo lo que hacía. Con el paso de los días, Rachel no podía sacar de su cabeza la conversación con Clint. Reflexionaba sobre cada palabra, cada gesto, tratando de entender más profundamente lo que él quería enseñarle. La experiencia en el restaurante, que al principio parecía ser solo una noche más de trabajo, se había transformado en una verdadera lección de vida. La joven camarera comenzó a cambiar su comportamiento. Al día siguiente, se encargó de tratar a todos los clientes con más atención, con más respeto. No importaba quién fuera, se esforzaba por mostrar un interés genuino por cada persona que se sentaba en su mesa. Era como si hubiera descubierto una nueva forma de ver el mundo que la rodeaba. La búsqueda incesante de perfección o estatus había dado paso a una verdadera preocupación por el bienestar de las personas, y eso la hizo sentirse más conectada consigo misma. Clint, por su parte, no sabía el impacto que sus palabras habían causado. No era del tipo de persona que buscaba reconocimiento o fama por algo simple, como un gesto de bondad o una lección de vida. Para él, ese momento con Rachel y Miguel no era más que un episodio cotidiano, pero una parte de su viaje. Sin embargo, sabía que había hecho lo correcto. Se sentía en paz, como si hubiera cumplido una misión sin querer o necesitar recompensa. Clint siempre creyó que las mejores lecciones venían de los momentos más simples, de las situaciones cotidianas.
cuando las personas se permiten ser verdaderas, sin adornos ni máscaras, y ese restaurante para él era más que un negocio, era un espacio donde la humanidad podía encontrarse, donde el respeto y la humildad eran el plato principal. Con el paso de las semanas, el restaurante se convirtió en un lugar aún más especial. Rachel, ahora más atenta y humilde, comenzó a ganarse la confianza de los clientes, no por sus grandes logros, sino por la genuina empatía que mostraba. Se dio cuenta de que las personas no estaban allí solo para cenar, sino para conectar, para vivir una experiencia que trascendiera el simple acto de comer. Se detenía, miraba a los ojos de cada uno y con una sonrisa sincera ofrecía algo más que un servicio. Ofrecía atención y humanidad. Cada plato servido no era solo una comida, sino una oportunidad para hacer que alguien se sintiera valorado, para crear un momento de conexión. Y eso hizo toda la diferencia. Las mesas que antes estaban vacías, ahora siempre estaban llenas, porque los clientes no venían solo por el menú, sino por la atmósfera que Rachel y los demás empleados creaban. Miguel, con su ejemplo silencioso, también siguió trabajando con la misma dedicación, pero ahora, de manera más visible, se convirtió en un referente para sus colegas, alguien que sabía el valor de tratar a todos con respeto, independientemente de su posición en la vida o en el restaurante. No necesitaba aplausos o reconocimiento público para saber que estaba en el camino correcto. En el fondo, sabía que el impacto de sus acciones estaba en cada pequeña interacción, en cada gesto de bondad y comprensión que ofrecía. Su trabajo no era solo servir comida, era servir personas, y ese, para él, era el verdadero significado del servicio. Cuando Clint volvía al restaurante, sentía que todo estaba más alineado, más verdadero, como si ese lugar, más que un restaurante, fuera ahora un reflejo de lo que realmente creía. El tiempo pasó y eventualmente, Rachel se convirtió en una de las empleadas más valiosas del restaurante. Su transformación, visible tanto en la forma en que atendía a los clientes como en la manera en que trataba a sus compañeros, fue notada por todos. Ya no era la joven que solo pensaba en su éxito personal, se había convertido en una mujer que entendía el verdadero significado de lo que hacía. Los clientes, ahora más satisfechos que nunca, agradecían no solo la comida, sino la atmósfera cálida y humana que ella lograba crear. En un lugar lleno de luces brillantes y personas famosas, Rachel había aprendido que lo más importante no eran los reconocimientos o las grandes apariencias, sino el respeto y la conexión genuina con los demás. Y todo había comenzado con un simple gesto de Clint Eastwood. Las grandes lecciones de la vida a menudo vienen de los momentos más inesperados. En un simple gesto, en una palabra sincera, podemos encontrar el verdadero significado de lo que significa ser humano. Clint Eastwood, una leyenda del cine, nos mostró que la verdadera grandeza no está en el reconocimiento, sino en el respeto y la humildad con que tratamos a los demás. Porque, al final, lo que realmente importa es cómo dejamos nuestra huella en el corazón de los demás. Recuerda siempre, el respeto y la empatía son el verdadero camino hacia la grandeza. Gracias por acompañarnos en esta historia de transformación y aprendizaje. Si te ha inspirado, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más historias como esta. Hasta la próxima.